La Revolución Rusa fue un movimiento político y social que derrocó al régimen imperial zarista que gobernaba Rusia de manera autoritaria. Comenzó en febrero de 1917 con la abdicación del zar Nicolás II y culminó en octubre con la fundación de la Unión Soviética en 1922. La Revolución Rusa se puede comparar con la Revolución Francesa de 1789 porque ambas rompieron con sistemas absolutistas y provocaron una profunda transformación de las estructuras políticas, económicas, sociales e ideológicas. La Revolución Rusa es considerada uno de los principales acontecimientos del siglo XX y dio lugar al primer régimen socialista del mundo. Las causas de la Revolución Rusa fueron el descontento popular por la pobreza, el hambre, la guerra y la represión que el régimen zarista imponía. Rusia era un país atrasado y feudal, donde el zar tenía un poder absoluto y no toleraba las críticas ni las reformas. La mayoría de la población estaba formada por campesinos pobres que vivían en condiciones miserables y sufrían la explotación de los terratenientes. La industrialización había generado una clase obrera urbana que trabajaba en condiciones inhumanas y sin derechos. La participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial agravó la situación económica y social del país, al provocar escasez de alimentos, inflación, desempleo y millones de muertos. El pueblo ruso se sentía traicionado por el zar, que se negaba a abandonar la guerra y a conceder reformas democráticas. La impopularidad de la zarina Alejandra, que se dejaba influenciar por el místico Rasputín, quien tenía gran influencia sobre las decisiones políticas, también contribuyó a crear un clima revolucionario. El gobierno provisional de Kerensky, que se formó tras la abdicación del zar en febrero de 1917, no logró consolidarse en el poder al no haber impulsado medidas favorables a los trabajadores y los campesinos, como la distribución de la tierra o el control obrero sobre las fábricas. Además, el gobierno provisional mantuvo a Rusia en la guerra, lo que generó el descontento de los soldados, que desertaban masivamente del frente. El poder de Kerensky fue paulatinamente socavado por una nueva forma de organización política. Los soviets o asambleas de trabajadores, marineros y soldados, que surgieron como órganos de autogobierno popular y que reclamaban el poder para los obreros y los campesinos. La Revolución Rusa se dividió en dos fases: la Revolución de Febrero y la Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre. La Revolución de Febrero fue liderada por los socialistas moderados y los liberales, quienes establecieron un gobierno provisional encabezado por el socialista moderado Alejandro Kerensky. Sin embargo, el gobierno provisional no logró consolidarse en el poder al no haber impulsado medidas favorables a los trabajadores y por sus intenciones de prolongar la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. La Revolución Bolchevique o Revolución de Octubre comenzó el 25 de octubre de 1917, equivalente a nuestro 7 de noviembre, porque en Rusia todavía se usaba el calendario juliano, cuando el gobierno provisional fue derrocado por una revolución encabezada por los bolcheviques, que eran una facción radicalizada del Partido Socialdemócrata Ruso. Los bolcheviques eran seguidores de Vladimir Lenin, quien había regresado a Rusia en abril de 1917 tras estar exiliado desde 1905. Lenin propuso una serie de tesis que planteaban la necesidad de una revolución socialista que transfiriera el poder a los soviets y pusiera fin a la guerra. Los bolcheviques contaron con el apoyo de los soviets, especialmente del Soviet de Petrogrado, donde destacaba la figura de León Trotsky como líder revolucionario. Los bolcheviques organizaron un levantamiento armado que tomó por asalto el Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, y proclamaron el poder soviético. Una vez en el poder, los bolcheviques, liderados por Lenin, y apoyados en los soviets, abolieron las grandes propiedades rurales, nacionalizaron los bancos, establecieron el control obrero sobre la producción y firmaron el Tratado de Brest-Litovsk que, en marzo de 1918, dio por terminada la participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial. El tratado supuso la cesión de grandes territorios a Alemania, lo que provocó el descontento de algunos sectores de la población. Los bolcheviques también disolvieron la Asamblea Constituyente, que había sido elegida democráticamente en noviembre de 1917 y que estaba dominada por los socialistas moderados o mencheviques. Los bolcheviques impusieron un sistema de partido único y reprimieron a sus opositores políticos. La Revolución Rusa dio lugar al primer régimen socialista del mundo, que se consolidó tras una guerra civil entre los bolcheviques y sus opositores. Los blancos eran una coalición heterogénea formada por monárquicos, liberales, socialistas moderados y nacionalistas, que contaban con el apoyo de las potencias occidentales. La guerra civil duró desde 1918 hasta 1921 y causó millones de muertos y una gran devastación.
Los bolcheviques lograron vencer a los blancos gracias a la organización del Ejército Rojo, dirigido por Trotsky, y a la aplicación de medidas extremas como el terror rojo, la requisa de alimentos y el comunismo de guerra. La Unión Soviética se fundó en 1922 como una federación de repúblicas socialistas soviéticas bajo el liderazgo del Partido Comunista. La Revolución Rusa tuvo un gran impacto en la historia del siglo XX al generar un nuevo modelo político, económico y social que se enfrentó al capitalismo occidental. La Unión Soviética se convirtió en una potencia mundial que protagonizó la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. La Revolución Rusa también inspiró a otros movimientos revolucionarios en distintas partes del mundo.